este quinto seminario de estudio histórico de la vida romana de Salar, en el que la temática es el género. Para mí es un placer ser partícipe del seminario, dar la relevancia del tema, pero también por motivos más personales, puesto que, como ha dicho Julio en la introducción, mi vinculación con la vida romana de Salar se retrotrae ya hace unos años. Así que eso hace que hoy me sienta aquí rodeada de una gran familia y como en casa. Así que agradezco enormemente la invitación y espero estar a la altura del mismo. Me gustaría comenzar mi intervención con esta frase de como soy mujer, ejerzo los cuidados. Esta frase fue escrita por una mujer en el siglo II después de Cristo en una carta que escribió a su marido mientras que éste estaba ausente haciendo frente a la guerra de Judea, a la guerra judía. Entonces, esta carta fue documentada en un archivo de Hermópolis, de una familia del Egipto romano, que se ubica aquí, en esta zona del Egipto romano. Y es bastante interesante, puesto que en este archivo se encontraron un total de 25 cartas escritas y emitidas por mujeres. Este tipo de hallazgos ofrecen una grandísima información documental sobre mujeres en el mundo antiguo, sobre todo porque en la mayoría de las ocasiones cuando nos enfrentamos al estudio del mundo antiguo lo que tenemos es la visión que tienen los hombres de las mujeres que se refleja en la iconografía, en los textos escritos, etc. Entonces este tipo de evidencias son la recuperación de las voces femeninas en una primera persona. Particularmente he traído este pequeño fragmento, que es nada, una frase, porque sobre todo la carta estaba dedicada a tratar temas económicos, de gestión de propiedades, porque supone un reconocimiento y una asimilación en la identidad femenina del papel asignado socialmente a las mujeres en el mundo romano, que en este caso son los cuidados, el mantenimiento, cosas muy relacionadas, que es lo que ha comentado Marga en esta primera intervención, que ha sido espectacular. Entonces, lo que se identifica en esta carta es cómo estas mujeres asimilan su función de género. Y lo que voy a hablar hoy en esta intervención pretende analizar cómo las mujeres fueron un grupo activo en la sociedad romana en actividades relevantes como el cuidado, la protección, su papel de mantenedoras de la vida, de familia y de sus comunidades, por lo que hoy lo que voy a tratar sobre todo es cómo esta función de género las situó en un papel de mediadora ante determinados conflictos, como son la crisis de la República. Para ello voy a analizar 3 puntos fundamentales para contextualizar y no contar mi rollo directamente, sino que voy a hablar un poco de cuál es la división de funciones que se dan de género en Roma, es decir, qué suponía ser hombre y qué suponía ser mujer en Roma y cómo esto estaba en cierta forma relacionado con la guerra y con la paz. ¿Cuáles fueron las actuaciones? ¿Quiénes fueron las mujeres que vivieron el siglo I a.C.? Y finalmente pretendo aterrizar analizando una serie de relatos legendarios que comienzan a tomar relevancia en este contexto conflictivo y que justifican la participación de las mujeres ante el conflicto. Para ello, lanzo una serie de preguntas de partida, que es mi objetivo a lo largo de esta intervención intentar responderlas, ya me dirán ustedes si las respondo o no. De qué papel de género se atribuyó a las mujeres en la sociedad romana y en qué se diferenciaban de las funciones de hombres, cómo y por qué el papel de género de las mujeres se relacionó con determinadas prácticas de paz y cómo estos discursos de género constituyeron la identidad femenina. Para ello voy a intentar responder a estas preguntas utilizando 2 palabras que son el género y la paz. Y como la voy a utilizar mucho, prefiero explicar un poco a qué me refiero cuando hablo de género y paz. En primer lugar, por género podemos entender todas estas divisiones sociales y de poder que se dan en el marco de cualquier sociedad, de cualquiera, incluida de la nuestra. Y son, concretamente, se construyen sobre las evidencias sexuales diferenciadas. Por ejemplo, en el mundo romano, la división base fue de hombres y de mujeres, pero sobre esto también se construyeron otras diferencias. Cuando hablo de mujeres en el mundo romano, hablo de muchas mujeres cuyo estatus cambiaba, no solamente eran mujeres, sino que podían ser cambiaban su estatus en función del oficio que desempeñasen. No es lo mismo hablar de una mujer romana que fuese prostituta, como vemos en esta imagen, que fuese tabernera o que fuese nodriza, de la misma forma que la imagen esta que nos ha traído Marga de Past Women, en la que se representa a una mujer en el parto. También el poder adquisitivo de estas mujeres, no es lo mismo una mujer pobre que una mujer rica, eso pasa todavía en nuestra sociedad. También el ciclo vital en el que estaban estas mujeres, porque muchas veces siempre tenemos como un constructo de una mujer de mediana edad, pero en Roma había niñas, había adolescentes y había ancianas, tal y como se representa en esta iconografía, que creo que contribuye un poco a imaginarnos a esta gente.
Luego también es bastante importante en Roma el estatus jurídico de estas mujeres. No es lo mismo la mujer esclava, la mujer liberta, la mujer ciudadana. Y creo que este fresco de la Vía Romana de los Misterios de Pompeya lo representa muy bien. En este fresco se representa a una mujer esclava, embarazada, tal y como ha interpretado Rosa Cid de la Universidad de Oviedo, y aquí tenemos a la matrona romana, la ciudadana por excelencia. Entonces, esto que quería traer a colación hoy es que es muy importante cuando nos referimos a las mujeres, hablar de mujeres en plural, porque sus vidas fueron tan plurales como condicionantes atravesaron las mismas. Entonces no hay un único modelo de mujer, son muchas las mujeres que habitaron Roma. Pero sin embargo, lo que tienen en común todas estas mujeres es que hay una división clara establecida por el género, que construye una diferencia en base a ser mujer y en base a ser hombre. Y sobre esto se construyen el resto de desigualdades. A esto me refiero, por ejemplo, que en Roma, independientemente de que fuese esclava, liberta, prostituta, tabernera, la diferencia clara era que era mujer y que no podías participar en la política, que no tenía derecho al voto o que no podía ir al ejército. Para seguir profundizando un poco en cómo el género construye una serie de funciones ficticias en función de cada sociedad que da una serie de valores a ser mujer y otra a ser hombre, lo que quiero traer un ejemplo que quizá nos suene más cercano, y es que las mujeres en Roma, el modelo ideal de mujer, otra cosa es lo que vamos a ver hoy, tenía que estar recluida en el hogar. Y de hecho, las mujeres que estuvieron recluidas en el hogar y desempeñaron estas funciones de género, ficticias, o sea, que era lo que suponía ser buena mujer, pues se las calificó de domicedas, que se puede traducir algo así como doméstica, de casta, era casta, no salía fuera, no había riesgo de que se fuese con nadie. La nífica, que se dedicaba a la lana, que era una actividad que se desempeñaba en el seno del hogar. Y la verdad que esto realmente es una construcción que hace las sociedades y que a nosotros no nos puede sonar tan lejano ese discurso de que las mujeres tienen que estar recluidas al hogar. Un discurso que, por suerte, cada día se va rompiendo más y son las mujeres las que salen más al espacio público para trabajar, por ocio, etc. Pero tal y como definió Judith Butler, el género es una ficción, es una construcción social, una serie de valores, de roles, de funciones que se atribuyen y que se reitera a lo largo del tiempo, y que esa reiteración es lo que hace que perviva estas funciones de género. Y luego también voy a hablar de paz, y por paz no hablo la ausencia de guerra, sino que utilizo un concepto mucho más complejo en el que podemos entender que dentro de una sociedad en la que existe conflicto, existe violencia, se pueden desempeñar prácticas pacíficas como es la solidaridad, la ayuda mutua, la mediación, la diplomacia, etc. Y es que las mujeres a lo largo de la historia han sido agentes receptores de grandes dosis de violencia, de desigualdades, de conflictos, pero sin embargo también han sido agentes de paz, puesto que han desempeñado estas labores, estas funciones en los distintos marcos de distintas sociedades a lo largo de la historia. Y finalmente me gustaría hablar un poco de la justificación, de por qué estoy contando este rollo, de por qué le doy este enfoque, porque creo que es muy importante tener en cuenta que, ofrecer una visión histórica sobre el papel real de las mujeres en el mundo romano, en el seno de su familia y sociedades, dándole valor a lo mismo. Sobre todo porque creo que si le preguntase a ustedes ahora mismo qué visión tiene de lo que era la mujer en singular romana, sería esta que han ofrecido en audiovisuales y que ha sido perpetuada por una visión patriarcal sobre la historia. Y es que estas audiovisuales, estas imágenes, lo que perpetúan es este ideal de la mujer como un femme fatal, sensual, poderosa, tirana. Pero como ya le he dicho al principio de la introducción, no se puede hablar de un único modelo de mujer, sino de muchos tipos de mujeres. Y creo que es muy importante que cuando hacemos historia nos preguntemos por qué hacemos historia, o sea, qué objetivos, qué queremos cambiar. Porque al final la historia, desde mi punto de vista, creo que ha sido, desde mi punto de vista no, la historia ha sido construida por una óptica masculina, por y para varones, se ha dado únicamente valor a lo que se consideraba masculino, que era lo válido, es decir, la guerra, la violencia, lo que ha dicho Marga, la tecnología, mientras que las funciones que han desempeñado mujeres o las propias mujeres a lo largo de la historia han sido totalmente invisibilizadas. Por lo tanto, mi objetivo, la justificación de este tema, es que considerar la historia como una escuela de valores, es decir, si no visibilizamos el valor que tenían las mujeres a lo largo de la historia, lo que generamos es una visión de que las mujeres que no han hecho nada, han estado ahí sentadas esperando a tener hijos y ya está. Pero sin embargo las mujeres han sido muy valiosas y es fundamental que esto se cuente en la historia para justificar por qué las mujeres seguimos siendo valiosas en las sociedades del presente.
También la historia genera identidades, entonces es muy importante contar esa historia de las mujeres para reconocernos a nosotras mismas en el discurso histórico. Y también contar una historia alternativa en la que no solamente se haga la historia masculina y pongamos 4 pegotes con algunas mujeres importantes como Isabel la Católica, sino que contemos también cuáles fueron esas mujeres, qué actuaciones desempeñaron y reivindicar los valores, las atribuciones de función a las mujeres a lo largo de la historia. Y tras este rollo ya me pongo a hablar de lo que venía un poco... Vale, aterrizo en hablando de esta vinculación de las mujeres y la paz en Roma, cómo esto muestra el discurso de género. Realmente la definición de paz en Roma es un tanto complejo, puesto que la paz es muy plural tal y como se entiende y opera a distintas escalas. Paz entre estados, paz religiosa, la paz de Orun, que es muy importante, por eso todos esos rituales, para que los dioses no se enfaden y no nos envíen catástrofes, pero también la paz relacional, que es lo que se entiende por concordia. Se puede afirmar que en el mundo antiguo y en las sociedades del presente la paz es un valor que todo el mundo quiere. Todo el mundo quiere estar tranquilo en su vida, tener paz, tranquilidad y no tener caos, discordia y conflictividad, que eso no es vida. Entonces, por eso la paz siempre ha sido una cuestión bastante importante. La paz permite, sobre todo en un mundo agrícola como es el mundo romano antiguo, que se genere tranquilidad, fertilidad, riqueza, abundancia, que haya felicidad. Por lo tanto, en el pensamiento antiguo romano, la promesa de paz para los gobiernos fue el ejemplo de un buen gobernante. Los emperadores, o la casa imperial, lo que emitían las monedas eran mensajes de paz, de felicidad, de abundancia, es decir, era una promesa política y el buen gobierno se tenía que caracterizar porque generase paz. De hecho, eso se ve claramente cuando Augusto, un señor que acabó con las guerras civiles y todo el caos que estaba enfrentando Roma al final de la República, siglo I a.C., dedicó un altar a la paz, un altar en el campo de Marte, un pedazo de altar bastante vistoso, bastante grande, con un significado claro. Y lo interesante es que esa paz la representó como una figura femenina rodeada de fertilidad agrícola y de fertilidad humana. Realmente esto lo que nos está diciendo es que en la mentalidad romana hay una clara vinculación entre las mujeres y la paz, puesto que las mujeres se relacionan con la fertilidad humana, que perpetúa las comunidades, que genera riqueza, y la paz es eso que permite que se desarrolle la agricultura. Siempre muy relacionado de nuevo con lo que ha comentado Marga, las mujeres estamos relacionadas con el cuerpo, porque si es algo que caracteriza la sociedad patriarcal es que se caracteriza porque se apropian de nuestra capacidad reproductiva y de nuestra capacidad sexual. Entonces en Roma pasaba un poco así y de ahí esta vinculación. Pero otro indicativo de que la paz fue vinculada con las mujeres es que en Roma, en la asignación de funciones de la sociedad romana, el ciudadano romano por excelencia era el soldado. Lo que esto vincula que la violencia, la guerra, sean valores asociados a la masculinidad, que configura la identidad masculina. Mientras que las mujeres, si algo las caracteriza, es ser reproductoras, o sea, perpetuar la comunidad cívica, o sea, parir. Pero claro, esto las sitúa en una posición más cerca del cuidado, del mantenimiento de la vida, que son valores totalmente contrarios al ejercicio de la violencia y de la paz. Este sarcófago que traigo creo que ilustra a la perfección estos ideales, puesto que es de un soldado romano que murió y se enterró, se incineró en este sarcófago. Y en la parte inferior, que es esta que señalo con la flecha, qué pena que no... Bueno, podéis ver a un soldado montando a caballo con su guerrero, o sea, como un guerrero y haciendo frente a un montón de gente en una situación caótica y violencia. Mientras que en la parte superior, lo que se representa es el ciclo vital de la esposa de este individuo, en el que se la representa en la boda con la concordia, se la representa en el parto, se la representa en la crianza. Entonces, estas son unas funciones construidas discursivamente, una ficción que es el género, pero que también configura la posición en el mundo que tienen estas personas. Y bueno, hay algunos de los ejemplos que voy a proporcionar. Aparte de esto, ahora es cuando me meta con las leyendas fundacionales de Roma que las vinculan con la paz, también a las mujeres. Pero antes de eso me gustaría profundizar en el momento en el que estas leyendas comienzan a tomar fuerza, que es el siglo I a.C. Para ello me gustaría contextualizar qué es la familia romana. Realmente la familia es el primer núcleo de socialización en Roma, y en el siglo I a.C. las mujeres estaban totalmente ligadas a su familia. Su actuación dependía de las redes familiares y desde la familia interactuaban con el resto de ámbitos sociales, culturales, religiosos, etc. Ellas
no podían ser cabezas de familia. Esa era la figura del pater familias que se les reconocía jurídicamente. Pero sin embargo, la función de las mujeres dentro de la familia sí que era bastante importante y estaba culturalmente valorizada. La tradición historiográfica, desde una visión de nuestros ojos del presente, ha dicho que bueno, las mujeres estaban vinculadas a la familia y por tanto estaban vinculadas al espacio privado, a lo doméstico, mientras que el hombre era el que estaba vinculado a lo político y a lo público. Realmente es una traslación, trasladar los valores de nuestra sociedad del presente al pasado, puesto que si profundizamos un poco más en entender la familia romana, entendemos que esa diferenciación de espacio público y privado no es posible, puesto que la familia es un núcleo de sociabilización de los individuos que no solamente son vinculaciones sanguíneas, sino relaciones de amistad, de clientela, de propiedad de esclavos, que interactúan con lo público, que interactúan con lo político en Roma. Sobre todo, como ya digo, en la Roma del final de la República. Entonces, esta construcción discursiva que diferencia los espacios, las mujeres con los domésticos, estaban ahí con los niños, muy bien, es totalmente ficticia, una visión hermética y es científica. Para ello, lo que traigo es esta inscripción que muestra exactamente el papel que podían desempeñar las mujeres en determinados contextos conflictivos. Esta inscripción se la dedica a su esposa muerta, que se llama Turia, y agradece enormemente, entre otras muchas cosas, agradece enormemente la función que había desempeñado su mujer cuando durante las proscripciones, o sea, durante una época en la que este hombre estaba perseguido por sus enemigos, iban a asesinarlo, a quitarle sus propiedades, su mujer lo escondió y desempeñó actividades activas de agencia femenina, estableciendo redes con su cuñado y con su hermana para salvar a su esposo. Entonces, claro, esto lo que nos demuestra es que las mujeres tenían conocimiento del espacio público, tenían sus redes de interaccionar, tenían agencia y participaban, porque es imposible que si a tu familia hay conflictividad y haya problemas políticos, que tú te quedes ajena a lo mismo. Otro ejemplo que traigo es la propia estructura de la domus. Normalmente cuando pensamos en el hogar, es un hogar privado donde no viene nadie, pero la propia estructura de la domus lo que nos está diciendo es que para empezar es un espacio de ostentación de la familia. Si tú ostentas algo es para que lo vean. Entonces la domus era donde se recibían las redes clientelares, donde se establecían relaciones de amistad, donde se hacía política. Y esto es lo que hablo cuando en los concilios, que literalmente viene a significar una reunión, o sea, que son reuniones privadas convocadas por un individuo o grupo de individuos celebrados en espacios privados y que tenían por objeto hablar de acciones que necesitaban una toma de decisiones. Muchas de las decisiones que se trataban en estos concilios eran llevadas luego al Senado de Roma, puesto que Roma era una estructura política que era una estructura política de familia. Entonces, lo que se hablaba en lo privado luego tenía su plasmación en lo público. Concretamente, en estos concilios pues, se podían tratar temas económicos, matrimonios, que ahora profundizaré un poco en lo que son los matrimonios en Roma, temas de decisiones conjuntas para la compra de propiedades, pero también para decisiones políticas de acuerdos para desempeñar la vida política romana. Y es interesante cómo Servilia, en unas cartas que Cicerón envía a su amigo Ático, Cicerón reconoce pues, que Servilia participa en estos concilios y que afirma que hará desaparecer un decreto del Senado, puesto que no le interesa una medida que ha tomado el Senado pues, en referencia al grano. Entonces así es lo que nos está dando muestra de que las mujeres evidentemente participan en estos asuntos familiares. De hecho, el matrimonio, lejos de lo que nosotros podemos concebir a día de hoy, el matrimonio como una relación afectiva entre dos personas, eran acuerdos políticos. Acuerdos políticos que establecían una alianza y que las mujeres encima, tal y como se representa en esta imagen en la que aparecen uniendo sus manos y atrás está la concordia, las mujeres tenían que mantener esa concordia familiar, puesto que era lo que iba a generar que el matrimonio funcionase bien y no se rompiese esa alianza. Así, tras esta contextualización, me meto un poco en lo que yo venía a hablar hoy, que son las leyendas fundacionales de Roma y cuál fue el papel que se le atribuyó a las mujeres en estas leyendas. ¿Cómo voy de tiempo? Divina, tú sí, que te va muy bien. Vale. Bueno, en Roma, la memoria del origen de Roma fue determinante para la propia identidad, para configurar la identidad romana, de qué era ser romano, de dónde venimos romanos y por qué nos diferenciamos del resto de gente. Sobre todo, este origen de Roma se comienza a poner por escrito desde el siglo III a.C. Esta puesta por escrito no significa que lo que nos cuentan los autores
pasase así tal cual, sino que es la traslación de lo que los del siglo III entendían que había sido esa fundación de Roma. Por ejemplo, que Venus hubiese intervenido ahí guiando a Eneas y esas cosas, porque desde luego no eran verdad. Pero era una traslación de los valores del siglo III en adelante al pasado, lo que lo justifica. Justifica esas actuaciones que están llevando en esa sociedad que lo está poniendo por escrito. Entonces, los romanos, o sea, la puesta por escrito de Roma lo que ofreció fue un medio para conservar y construir su visión del pasado de Roma, pudiendo edificar una forma de memoria de esta romanidad. La historia de Roma, desde que se comienza a configurar en el siglo III a.C., está llena de ejemplares. Los ejemplares son como modelos de virtuosidad, horizontes de actuación para lo que supone ser romano para mujeres y hombres. Es decir, configuran un modelo de comportamiento aceptado en la sociedad romana. Y evidentemente había unos ejemplares para hombres, como pudieron ser esos grandes militares, esos recuerdos del general victorioso, pero también había ejemplares femeninos, es decir, cuál era la función que tenía que desempeñar la matrona, la ciudadana romana, en un estatus diferenciado. No sabemos hasta qué punto estos ejemplares también iban destinados a esclavas o a otras poblaciones de fuera. Entonces, estos ejemplares también están repletos de esta división de funciones del género. También cabe matizar que en la antigüedad el mito y la historia no son ámbitos separados. Las proezas de los familiares, los antepasados, se concebían como elementos históricos. Por ejemplo, Julio César, que ese sí que creo que lo conoce todo el mundo, pues venía de la gens de los Julios y ese descendía perfectamente de Venus, o sea que eran descendientes de Venus. Y esto no se concebía como algo separado. Realmente eso es algo de nuestra sociedad actual que surge a partir de la Ilustración, sobre todo, de diferenciar lo que es la parte más racional de lo que es lo divino. En Roma no existía esa división. Entonces, estos ejemplares se veían como ejemplares históricos que existieron de verdad y que justificaban pues, determinados comportamientos de la sociedad romana. Concretamente, me gustaría analizar dos relatos de personajes femeninos emblemáticos que fueron bastante determinantes para la configuración de la identidad de las mujeres romanas, sobre todo a partir del siglo I a.C. Estos relatos, el primero de ellos es el mito de la Sabina. El mito de la Sabina, creo que lo más conocido es la escena del rastro. O sea, se ambienta en los primeros días de la fundación de Roma. Roma fue fundada por Rómulo, allá en el siglo VIII, dicen las fuentes, antes de Cristo. Y bueno, Rómulo fue muy happy flower, abrió las puertas de la ciudad pues, para que todo el mundo entrase, porque no, o sea, funda una ciudad pero necesita gente que la poble. Pues Rómulo dijo, venga, todo el mundo para acá. ¿Qué pasa? Sobre todo lo hicieron delincuentes y hombres. Y si las mujeres tienen una función en la reproducción, o sea, tú no puedes fundar una ciudad porque se va a extinguir a la tercera generación. Necesitan mujeres para perpetuarla. Entonces Rómulo tuvo la genial idea de invitar a una fiesta a la tribu sabina, que era la que estaba al lado de Roma, y en un momento de despiste raptar a todas las mujeres sabinas que no estuviesen casadas y que estuviesen en edad de procrear. Esta escena del mito es algo que se repite mucho en la iconografía republicana, como es en esta moneda que representa a las mujeres siendo raptadas, o como es esta escena que se encuentra en la Curia Emilia en el Foro Romano. Pero incluso en algunas prácticas, tal y como nos dice aquí Plutarco, que todavía en el siglo II después de Cristo, en las bodas, la novia se llevaba en volandas para que no pisase el suelo y recordando esa escena del mito, porque claro, cuando te raptan no pisas el suelo. Entonces también, esto es bastante interesante, que bueno, no es el tema, pero ya lo comento, de qué visión tenían los romanos sobre las mujeres, es decir, eran objetos que podían raptar y le daban... o sea, que estamos hablando de una sociedad muy patriarcal. Entonces, tras el rapto, evidentemente se lió una guerra. A los sabinos no les sentaron bien que robasen a sus mujeres. Y aquí es lo que viene el tema de mi intervención, es que en un momento dado, en la que la guerra ya llevaba mucho tiempo alargándose, pues las mujeres romanas, las mujeres sabinas, perdón, ya en su condición de madres de romanos, porque habían pasado unos años, ya habían tenido hijos, y de hermanas, hijas de los sabinos que estaban enfrentándose en armas, deciden por voluntad propia actuar y poner fin a esa guerra, interviniendo en el campo de batalla.
No se asusten con el texto, a mí es que me gustan mucho los textos, sé que la gente que me ha sufrido dando clases sabe que me gusta mucho traer la fuente en la que me baso. Entonces, lo que voy a explicar un poco es qué dicen estos textos. El texto más completo que tenemos de cómo las Sabinas intervinieron en esta batalla lo tenemos de Tito Livio. Tito Livio es un romano del siglo I a.C. que escribe su visión de lo que pudo ser esa intervención de las Sabinas. Entonces no es tanto lo que fue esa intervención de las Sabinas, sino como Tito Livio desde el siglo I a.C. entiende que pudieron actuar esas Sabinas, y lo que nos está reflejando es la visión de ese romano del siglo I a.C. Entonces nos cuenta que según estos relatos, las mujeres sabinas trataron de conseguir la paz ante la situación de guerra al ser sus familiares, tanto padres, esposos, hermanos, los que se encontraban en armas. Las propias mujeres, por su capacidad reproductiva, fueron el nexo de unión que permitieron la paz. Es decir, de dos comunidades a priori a desavenencia, la capacidad de que las sabinas actúen como nexo de unión entre estas dos poblaciones a través de la descendencia es lo que generó este fin de la guerra. De este relato se aprecia cómo los lazos de parentesco son fundamentales, pero también los lazos emocionales y de afecto fueron los que motivaron las actuaciones de las mujeres a participar en el espacio de poder masculino por excelencia, el campo bélico. Es decir, lo más masculino que puede haber en Roma es el campo de batalla, un campo que las mujeres están totalmente alejadas del mismo discursivamente. Entonces, pero la actuación de estas sabinas, como es en beneficio de la comunidad, para salvar el Estado, para cuidar sobre los que tienen esa responsabilidad de cuidar, como son sus familiares o sus comunidades, es legítimo. Y por eso se pone por escrito y se representa como un ejemplo a imitar. También me interesa mucho la mención a las lágrimas, de que estas mujeres participaron con las lágrimas, con las súplicas, desde las emociones. Y sobre todo es muy interesante cómo una historia en nuestra sociedad del presente en la que seguimos quitando el valor a las lágrimas, y en una historia masculina en la que siempre las lágrimas se han representado como símbolo de debilidad, en este caso es una herramienta más que legítima y efectiva, porque conmueve a los que están enfrentándose en batalla y los conmueve diciendo, estamos haciendo llorar a nuestras mujeres, nos están suplicando, entonces consiguen firmar la paz. También me interesa cómo finalmente, y esto es importante, como aunque las sabinas son las que consiguen la paz, quienes la firman y la formalizan son Rómulo y Tacio, los dos generales, los dos cabezas. Entonces, de nuevo, tenemos que las mujeres pues, están vinculadas al cuerpo, su capacidad reproductiva, pero en un campo más de lo simbólico. Pero lo real, lo político y lo de facto lo firman los varones. Y tan solo así es como se le da validez a esa paz. Y bueno, esta es una escena que luego se ha repetido en distintas pinturas, esta escena de las Sabinas, pero sobre todo lo que me interesa es qué pasó después. Porque no solamente es contado un mito, una leyenda fundacional, sino cómo se institucionaliza el recuerdo de las Sabinas, cómo este momento se repite un año tras año y permite que este recuerdo de las Sabinas no quede ahí como algo ambiguo, sino que se pueda plasmar en conformar la identidad de las mujeres, dando así pie a entender que estas mujeres, lo que se esperaba de ellas es que en determinados conflictos desempeñasen esta labor de cuidadora. Según las fuentes, la festividad de las matronalias, que es una festividad en honor a Juno Lucina, la diosa de los partos, también se celebra en recuerdo a esta actuación de las Sabinas. Así tenemos un nexo de unión entre Juno Lucina, la diosa de los partos, y por qué las mujeres consiguieron esa paz. Pues a través de los hijos habían tenido descendencia, siendo ese punto de unión por su capacidad reproductiva. Se celebra esta fiesta el 1 de marzo, y marzo es un mes dedicado a Marte, dios de la guerra por excelencia. Y es bastante interesante cómo Ovidio, en sus factos, que de una forma muy poética, como es Ovidio, le pregunta según el autor, le pregunta al propio Marte de por qué el mes dedicado al dios de la guerra, el dios masculino por excelencia, se comienza celebrando una festividad dedicada a las Sabinas y en menesteres que atañen a la paz, estableciendo en el siglo I una clara vinculación en que la función de las Sabinas fue salvar a su comunidad y firmar la paz. Y de nuevo tenemos la mención a las lágrimas. Esto es bastante interesante porque desde este momento, el 1 de marzo, las mujeres, las matronas romanas, celebraban las matronalias, una festividad que no solamente se celebraba en Roma, sino que también se celebraba en lugares tan recónditos
de Roma, como es Vindolanda. En Vindolanda se han encontrado unas tablillas de un calendario en el que se menciona que el 1 de marzo pues estaban las calendas, estaban estaba una festividad pues dedicada a la matronalia. Entonces de nuevo vemos como en un espacio masculino, como es un campamento militar, en el fin del mundo romano, como es el muro de Adriano, había también presencia femenina y había este recuerdo a la Sabina, a esta pacificación. Entonces no solamente es mi punto que nos quedemos con el mito, sino la trascendencia que tuvo el mito en conformar las funciones asignadas a mujeres y hombres en la sociedad romana, y de cómo el rito permite la repetición, que no caiga en el olvido esta actuación y de que se siga conformando la identidad de las mujeres, que aparte en la matronalia solo participan mujeres. Entonces no solamente también son espacios de relaciones femeninas exclusivamente femeninas, y también en cierta forma espacios de agencia donde ellas están, tratan sus cosas, etc. Otra escena que me gustaría traer, bueno, ya vale, es de las matronas frente a Coriolano. Es un caso muy similar al de la Sabina, de nuevo en una época legendaria en la que no sabemos hasta qué punto es verdad o no. Lo que nos interesa de nuevo es el mito y esta leyenda. Pues bueno, Coriolano fue un político de Roma que en un momento dado pues hizo demasiados enemigos en el Senado y decidieron expulsarlo y exiliarlo. Le sentó muy mal a Coriolano, por lo que se unió a los enemigos de Roma, los volscos, y le hizo la guerra a Roma hasta llegar a las murallas de Roma. Lo interesante es que, claro, el Senado, viendo esta amenaza, pues según las fuentes, trató de enviar una serie de embajadas. La primera embajada estuvo formada por individuos políticos, por miembros del Senado, para intentar que Coriolano volviese a la razón y pusiese cese a la guerra. No funcionó. Una segunda embajada se envía a las máximas autoridades religiosas masculinas de Roma y de nuevo no surge sus frutos este intento de mediación. Finalmente son de nuevo las mujeres romanas, en este caso Valeria, la que va en busca de la madre y esposa de Coriolano para que se enfrenten a Coriolano, vayan de nuevo al campo de batalla y medien y pongan fin a esta amenaza que está salvando a Roma, que estaba contra Roma. Entonces, lo que tenemos de nuevo es una conciencia común, según este mito, de que las mujeres tienen un interés común, que es el cuidar, que están alejadas de la guerra y que usan sus propias redes, su intención de mediar con otras mujeres para que sí que pueden tener una cierta injerencia en estas actuaciones para que lleven a cabo su cese de la guerra. Hay una relación muy lineal, de nuevo, entre el mito de la Sabina y el mito de estas matronas. De nuevo, interactúan pues, con las lágrimas, con la súplica, con los hijos en brazos, porque las familiares de Coriolano, con su hijo, su esposa y su mujer, estaban en Roma. Y esto, sobre todo por la obra que tiene Shakespeare, este mito ha sido repetido muchas veces desde el punto de vista iconográfico, en distintas ilustraciones, grabados, etc. Pero lo interesante es que aquí no tenemos solamente el gesto o el cuerpo como elemento de mediación, sino que es la madre de Coriolano la que se dirige a Coriolano y le reprende. Volumnia toma la palabra, se enfrenta a su hijo y lo convence para el cese de las armas. En este caso lo que tenemos es el desempeño de la autoritas materna. La autoritas es diferente a la potestas. La potestas era lo que tenían los generales romanos, que era un poder reconocido y que implicaba violencia. Pero la autoritas era un ejemplo moral. Y es que la maternidad en Roma, sobre todo la maternidad de clase alta, no se concibe únicamente con la capacidad reproductiva, sino que tienes que reproducir la comunidad cívica con los valores morales que llevan acarreados. Entonces, Volumnia es un claro ejemplo de esto. Y no solamente, de nuevo, lo que me interesa es el mito, sino lo que me interesa es cómo, de nuevo, este recuerdo de esta actuación femenina se ritualiza. El Senado otorga una serie de honores a las mujeres romanas, que fueron la vestimenta de púrpura y el oro en el adorno. Esto es fundamental, puesto que, tal y como ha teorizado Almudena Hernando, lo que es la identidad relacional. La identidad relacional te genera identidad en la forma de vestirte porque te diferencias del resto. Entonces las matronas en cierta forma se diferenciaban del resto, su estatus, y era en recuerdo a esta actuación femenina. Luego también otros gestos en el ceder del paso. Pero de nuevo no me quiero quedar con lo gestual, sino también con lo práctico. Si
se crea el culto a la Fortuna Muliebris, la fortuna femenina, en honor a las actuaciones de estas mujeres, y es una festividad que se celebra en el calendario oficial romano el 6 de julio y el 1 de diciembre, lo que es de nuevo una forma de recordar constantemente, de dejar claro cuál es el comportamiento permitido y legítimo para las mujeres, salvar a sus comunidades, pacificar los mismos y mediar en la medida de su posible, siempre de la posición de género que le está asignada, la capacidad reproductiva, los hijos y el mantenimiento de la vida. Y bueno, ya a modo de recapitulación, el interés de analizar todas estas leyendas y supervivencia de la mentalidad romana no es contar cuentos, es mostrar cómo es parte íntima de la cultura romana, sobre todo a partir del siglo I a.C., ya que los mitos, las cosmovisiones del mundo son reflejos de la sociedad que los produce. Por lo que me interesa profundizar en el significado social de los mismos como parte de la mentalidad, ideología y cosmovisión del mundo romano. Cómo se trasladan, y esto creo que es importante tenerlo en cuenta, que lo que estamos hablando son visiones del mundo del siglo I a.C. en adelante. Cómo en este discurso lo que se crea es un discurso normativo de género, un modelo ideal de mujer, la fertilidad, la religión, la reproducción, pero sobre todo el poner cese al conflicto en su posición de género relegada como agentes que también, porque al final lo que también reconoce es una capacidad de agencia, una capacidad de las mujeres de actuar ante determinados conflictos, lo cual nos está contando precisamente ese contexto de final de la República en el que las mujeres, ante una situación muy conflictiva, actúan activamente, tal y como habíamos visto en el epígrafe de Turia, en este epitafio dedicado a Turia, que no de una manera tan ficticia, tan llamativa, sino que fue más modesta en su actuación, pero que al final es lo mismo, es mediar, salvar y cuidar. Luego, prácticamente, cómo las emociones son una herramienta legítima y cómo podemos recuperar también, en cierta forma, las emociones a lo largo de la historia para que eso nos permita recuperar a día de hoy cómo la emoción es una herramienta válida, necesaria, muy humana y que puede surgir sus frutos. Y realmente, bueno, simplemente me gustaría hacer una reflexión final que no debe pasar desapercibido, que este discurso de género con las mujeres y la paz no es algo que suene lejano, es decir, a las mujeres a día de hoy se nos sigue vinculando a que no somos violentas, somos pacíficas, que tenemos que llevar a cabo los cuidados, que tenemos que ser empáticas, etc. Después de 2000 años no es caer en el esencialismo de que las mujeres somos así por naturaleza, sino realmente con una construcción social que se sigue reproduciendo a día de hoy. Y lo interesante de contar esta historia no es tanto contar esta historia únicamente de las mujeres, sino crear referentes históricos de la forma en la que la solución del conflicto por medios pacíficos y que estos valores también positivos puedan ser incorporados para todos porque han estado ahí y la cosa sería que no fuesen únicamente desempeñadas por mujeres sino por todos. Y ya está, esto es todo. Muchas gracias.